Hola, ¿ya me escuchas? Ahora sí. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú sabes qué pasó? Que como llevaba rato sin utilizar el Zoom, No, me está pasando a mí también. pues no me obligaba a pedir la contraseña otra vez y la contraseña se me olvidó. Tuve que volver a, ¿sabes? Hacer todo el proceso ese de pedir la contraseña, o mejor dicho, pedir la contraseña, no cambiar la contraseña. ¿Qué tal? ¿Cómo tú estás, corazón? Bienvenido, bien, amor, bienvenido a otro episodio de Cultura de la Palabra, que es una iniciativa que se me ocurrió cuando esta crisis del COVID, Ajá. para estructurar un poco las comunicaciones con personas creativas con las que yo tengo una relación de algún tipo de trabajo o que he admirado o que tienen un legado que me interesa promover y que son buenos conversadores como tú. Muchas gracias. Entonces, me encantaría presentarte para los que no te conocen. Yo diría que Vale. tú eres un artista multidisciplinario con muy buen gusto, que vive en Madrid y que anda dando la vuelta al mundo siempre, ¿no? Y Sí, que un tiene poco una nomás. letra increíble, que es un pensador tremendo, que no creo que se le haya dado el reconocimiento que merece. Y por favor te lo dejo a que tú te presentes. Bueno, eso de pensador cada vez lo soy menos. Cada vez me, sí, no, cada vez me sumerjo más en el silencio. Te entiendo, De hecho, es el camino. claro, he estado durante todo este tiempo eh, meditando cada vez más, intentando vivir el aquí y ahora, porque eh, los pensamientos te asaltan sin que tú los convoques. Como mismo a veces te asaltan las canciones, te asaltan las letras, ya luego el pensamiento se convierte en un oficio, ¿no? Se va convirtiendo en un oficio, pero necesario para el diálogo cultural contemporáneo. ¿Cómo Y estás? bueno, ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te lleva el estoy bien, coronavirus? muy bien, pues mira, yo trato de vivir en el equilibrio, ¿vale? Pero reconozco que me lleva tenso porque mi perspectiva sobre el coronavirus o sobre el bichito de Wuhan, como me gusta decirlo de una manera satírica, pues la lectura que yo tengo de él no es una lectura lineal, plana, Por simple. supuesto. Me imaginé, por eso quería hablar contigo. Sí, mm, a ver, el contexto en el que nace, en el que nace, ¿no? En el que emerge esta, ni siquiera, no sé si decirle pandemia, porque ya tiene Lo que sea otros que nombres, es, lo que en el sea que es contexto, esa en el, cosa. no, en el contexto informativo en el que yo me Yo te muevo se le entiendo, llama hijo. infomedia, pandemia, pero es Exacto. importante que la gente entienda, sobre todo la gente que sigue los telediarios fundamentalmente Ujú, y no ha elegido otras vías ujú. alternativas de investigación o de información, Muy importante. con todo lo compleja que son, que el contexto en el que emerge esta enfermedad es un contexto de tensión y de conflicto entre élites. Yo lo escribí en un texto posterior a Idus de Marzo, porque he venido escribiendo un poquito desde el principio Claro, me sobre imaginé. esta historia, y entonces yo un poco ponía a la gente en contexto para entender una perspectiva diferente de la emergencia de esta enfermedad, que sin duda lo es y que sin duda es mortal. O Por sea, supuesto, yo no he negado en ningún momento la por viralidad supuesto. que tiene esta enfermedad, que desgraciadamente parece que su destino preferido son nuestros ancianos, ¿no? Eh, Parece como que tiene una misión y un Es objetivo muy claro, maltusiana, ¿no? maltusiana de origen. Sí, yo le he dicho a modo de incertidumbre que tiene detrás de esto hay un fin eugenésico, pero para entender por qué aparece un Ujú, virus que tiene mm, ¿cómo se llama? Un impacto y un efecto eugenésico, por decirlo de alguna manera, hay que entender el conflicto en el que estamos viviendo ahora mismo, que es la confrontación entre el globalismo y el nacionalismo, el corporativismo y el patriotismo,
que es un conflicto que se agudiza y se tensa a partir de la llegada de Trump y la alianza al poder. Este es un conflicto y una dicotomía que desplaza la típica dicotomía de izquierda a derecha. O sea, Exactamente. si lees, si Totalmente. comienzas a entender Totalmente. el conflicto geopolítico actual, no lo vas a entender desde la perspectiva izquierda-derecha. Pero Porque estamos aquí tan nuestra... acostumbrados, ¿verdad?, a ver las cosas Claro, desde esa perspectiva que es tan cómoda. Ay, espérate, déjame ver cómo desde la derecha yo puedo entender o responder a esto, o exacto. cómo desde la izquierda. Es que tenemos una crisis de narrativa, una crisis de utopías, no tenemos modelos conocidos, políticos o ideológicos que nos orienten. Lo que tenemos es la reacción de las comunidades y los conocimientos ancestral más nuestro instinto. Y la Correcto. sabiduría natural que existe, del orden divino que existe de toda la vida, no sé. Sí, desde luego, este conflicto deja una huella de sufrimiento enorme. Eh, y eso que no se ha materializado en forma de guerra militar Bueno, aquí está, abierta, aquí sí, evidente, aquí sí, pero sí hay. No, es aquí que sí. detrás hay una guerra, detrás hay una Aquí tercera está, guerra. en la calle estamos viviendo una guerra. Aquí hay ahora Exacto. manifestaciones en todas las calles de una guerra civil. Lo que no está resuelto de la guerra civil lo estamos tratando de resolver, o al menos se está viendo, está emergiendo que los conflictos no resueltos de la modernidad, digamos, de alguna manera. Exacto. Y ese conflicto se ve en esta dicotomía como esquema de confrontación, ¿no? Es distópico porque el nacionalismo, sabemos cuál es el núcleo perverso del nacionalismo, como conocemos cuál es también el núcleo perverso o el drama inherente, el drama no, yo diría que sí, la complejidad inherente al globalismo o al corporativismo. Es decir, el hecho de que se manifiesta muy bien en la frase de nuevo orden mundial. Y entonces, detrás del corporativismo y del globalismo hay mucho transhumanismo, hay mucho microchip detrás, en fin, hay mucho satanismo o pedosatanismo, no quiero utilizar esas palabras, pero bueno, no hay una alternativa a este modelo, a este esquema Gracias a Dios, yo distópico. creo, ¿viste? Gracias a Dios. O si la hay, tiene que emerger o va a emerger, según mi visión, va a emerger de esta discusión geopolítica. Tiene que emerger porque están enfrentados, por ejemplo, el corporativismo quiere erradicar el Estado-Nación porque se Total. basa en un modelo El Estado de welfare quiere erradicar. sí, no, control privado de las naciones, un control a partir de organizaciones supranacionales, la OMS, la ONU, Exacto. que son entidades supranacionales que son muy convenientes al corporativismo o al globalismo, que, bueno, es más complejo, ¿no? Yo estoy Es más intentando, complejo, sí, es más complejo. sí, sí, cuando tú te metes dentro del nacionalismo, dentro del patriotismo que quiere preservar el Estado-Nación, quiere preservar la democracia, quiere preservar el principio de soberanía como residente en el pueblo, que es un principio de la ilustración, que viene de la ilustración, pues tú, de pronto, esa confrontación te pone contra las cuerdas, te pones a elegir cuál es el modelo que tú quieres que emerja de ahí. ¿Cuál es el modelo que tú puedes? Porque por un lado el globalismo es interesante, pero por otro lado, desde un punto de vista político, es verdad que desmonta la ciudadanía a Que partir de hace un instaurar ciudadano global con una capacidad limitada a los limitada. medios disponibles que ellos mismos te dan, los medios de control, Exactamente, como las aplicaciones, es decir, medios exactamente, controlados en el que tú te puedes mover como ciudadano global, tener una perspectiva o una idea de que tú tienes un poder supuesto de alcance, pero que en la realidad no cambia la regla de juego. exactamente. Y son dos modelos de control. Uno, en mi opinión, más virulento que el otro, uno más... Julio, pero nosotros sabemos vivir sin control. El sujeto moderno sabe vivir sin control. Es mi pregunta. Porque tendemos hacia eso. para eso está la vía. El control es consecuencia del ego,
Por eso el camino de la espiritualidad, que es el que yo he elegido, es muy importante, porque le plantea una batalla, no es la palabra, pero sí una vía de conciencia al ego. O sea, te obliga a domesticar el ego, te obliga a superar el ego, a trascender el ego, para vivir en tu aquí y ahora y utilizar herramientas de crecimiento personal como la meditación, el yoga, un tipo de vida más dedicada al autoconocimiento, a la felicidad, a la exploración del ser. Y eso es Julio, ¿y una vía que... cómo hacer para que esta respuesta personal que uno está dando a esta cuestión no se convierta en un ejercicio elitista como al que estamos acostumbrados, como el intelectualismo? ¿Sabes lo que te digo? Mira, mira, lo que va a plantear eso de golpe, que ya viene en camino, es precisamente el desarrollo tecnológico. El capitalismo siempre, lo que ha identificado fundamentalmente al capitalismo no es la opresión, sino lo que yo llamo I más D más I, que está representado, por ejemplo, en la dicotomía Tesla-Morgan. Morgan era ¿cómo se llama? El que poseía el capital, por el que tenía el conocimiento, el que tenía el I más D más I, investigación, desarrollo, indagación, era Tesla. Entonces, yo creo que estamos yendo a un capitalismo en el que las tecnologías van finalmente a dejarnos, como en esta cuarentena, un espacio, A o sea, democratizar. un tiempo de ocio, un tiempo que Creatividad. irremediablemente nos va a abocar al cuidado personal, al cuidado de la familia, a la búsqueda, a la autoindagación. Bueno, no en todo el mundo, pero sí Pero en muchos casos, ¿no? en muchos casos. Lo Supuestos. importante, claro, lo importante es que eso por un lado, más el paradigma ecológico, que la naturaleza profunda del paradigma ecológico es espiritual, porque Porque tú sabes, por recupera la ejemplo, conexión. perdóname, porque tú sabes que hay muchos casos ahora de violencia doméstica, porque tú sabes que la familia está en crisis hace mucho tiempo. Entonces, la institución familiar, obviamente, cuando se encuentra a sí misma en esta época, explota. Y así cada una de las instituciones que no funcionan o que están basadas en supuestos muy movedizos, explotan en estas circunstancias porque no están basadas en una base En sólida. los, sí, mira, o explota o se encuentra, o se reencuentra. Porque, por ejemplo, el nacionalismo quiere recuperar a la familia, o el modelo de familia tradicional, por Tradicional. ejemplo. Quiere recuperar ese modelo de familia. Pero bueno, yo creo en las familias abiertas, en las familias inclusivas, Exacto. ¿sabes? Ese es Porque eso a es lo mí que lo que me vemos hoy en interesa, día. Eso es lo que vemos hoy en día. a mí lo que me interesa es el encuentro de las personas consigo mismo en sus valores fundamentales de amor, de conexión, ¿De de qué solidaridad. necesitamos para vivir? ¿Qué es lo que realmente necesitamos para vivir de toda esa avalancha materialista a la que estamos abocados? Necesitamos regresar al ser, que es lo que yo particularmente he elegido desde un punto de vista individual. Por eso tú lo puedes ver en mis canciones, Vámonos ligeros de equipaje, y que sea el amor el que nos lleve en peso. Yo quemo mis naves, me piro de este mundo roto. ¿Sabes? Pero yo creo Julio, que yo te cada veo a cual, ti como una especie de, tú eres ese cantautor que anda por el mundo transmitiendo su mensaje, sea más escuchado o menos, pero con una convicción siempre, una coherencia. Y yo creo que tú has podido conectar con otros creadores, igual que están en tu misma cuerda a través del mundo, es decir, para mí tú eres una evidencia de que la buena onda se expande, ¿sabes lo que te digo? O que se desde encuentra. luego, Hay desde luego, encuentros y en los encuentros es donde uno realmente te das cuenta de que eres ser humano, de que no estás loco y de que hay gente con la que comparte tu mismo espíritu, de exacto. creación, de buena onda, de... Es que yo decidí, con toda la complejidad que eso lleva, decidí afirmar el ser humano mejor que hay en mí, el ser de luz que hay en mí. Yo elegí la felicidad conscientemente. O sea, yo he elegido la felicidad, un camino de irradiar, vamos a decirlo así de manera metafórica, luz, de irradiar la búsqueda del mejor ser, no solo yo, sino eh, eh, la posibilidad
de un ser humano mejor, a partir del conocimiento del mismo, a partir de elegir que no quiero perjudicar a mi semejante, no quiero hacerle daño. Al contrario, si estoy en la música es porque quiero compartir la música como una dicha, como una bendición, ¿me entiendes? Como un instrumento de conexión con los demás, como un instrumento de conexión con lo sagrado, con lo divino, porque el universo brama, como dicen las escrituras védicas, o sea, todo vibra, todo es música en el universo. Entonces, ese es el camino que yo he elegido, que es un camino de enfrentamiento del ego y de rechazo del ego y de mejoramiento de mí mismo. Por eso, Hablemos, por favor, perdóname que te interrumpa, de nuestra cultura, nuestra querida cultura cubana. Porque yo siento que hay una también crisis de la masculinidad y de la feminidad como la conocíamos. Y yo creo que la cultura cubana debe estar abocada a una revisión de ciertos patrones de actuación social que no tienen nada que ver con el mundo en el que nos movemos. Completamente, estoy de acuerdo contigo, la cultura cubana es muy patriarcal. Si tú revisas, a ver, tiene una mezcla muy interesante, pero sí, pero tanto en el comportamiento, en las actitudes. Ahora me estoy acordando de una pieza de Caridad, ¿te acuerdas? La Caridad, la de teatro, ¿cómo se llama ella? Caridad. Caridad la mulata. Sí, la mulata. La bailarina, Caridad Martínez. Caridad Martínez, cuando ella tenía su compañía de teatro. Yo recuerdo una en la que ella, a través de la gestualidad del cubano, satirizaba precisamente, y me di cuenta que la gestualidad nada más de la cultura cubana está llena de gestos patriarcales. Totalmente. De macho. ¿Cuál es la idea, cuál es la imagen de poder más grande de la cultura cubana? Tocarse los huevos. Tocarse los huevos. Ya. Entonces yo a veces, yo le digo a la gente, caballero, vamos a hacer una prueba. Donde quiera que ustedes antes decían pinga, vamos a decir voy ahora a ver qué pasa. La gente se muere. No pueden. Claro. Es una cultura fálica, simbólicamente tan fálica. De ahí la falocracia, de ahí que nunca hayamos podido dialogar entre nosotros mismos, de ahí que la corriente que haya triunfado es la corriente más autoritaria. Pero además que esto no es una cuestión de hombres nada más, las mujeres. No, al contrario. Transmitimos el sistema patriarcal a través de la educación que le damos a nuestros hijos. Claro. No nos damos cuenta, lo hacemos acríticamente. Mi madre me enseñó en un modelo de macho totalmente, porque ella vio que yo tenía algunos Tú eres inútil, ella lo hace todo por ti. Piensa por ti, tú no tienes que hacer nada, tú todo lo tienes garantizado. Pero una mujer siempre va a hacer la resolución de tus problemas. Pero te digo más, mi mamá, por ejemplo, reforzó mi sexualidad, por eso yo tengo una sexualidad muy promiscua, ella la reforzó para reforzar el macho que había en mí. Fíjate qué cosa. Por supuesto, total, es un modelo. Ella, de todos mis hermanos, al que le permitió traer mujeres a casa, que durmiera con ellas en casa, que las dejara en casa. Fue a mí. Lo que sea. No a los demás, pero es para que tú veas, ¿no? Sin embargo, vivimos en un planeta que es femenino. La energía en la que vibra el planeta es femenina. No, es que tenemos todos, yo creo que tenemos femenino y masculino juntos. Sí. Tenemos que adoptar la otra parte que no nos tenemos muy prevalente. Es que somos una dualidad. Si tú estudias las leyes herméticas. Exactamente. Somos yin y yang, exactamente. No hay Dios sin diosa. No, es una dualidad. Por eso a mí me cuesta decir, porque incluso yo tengo, y lo escribí en un poema que termina diciendo, todo el Big Bang viene de la gran vagina cósmica. Pero esa es mi visión a partir de mis lecturas. Yo me leí El Cáliz y la Espada de Rian Eisler, que es un libro fundamental para entender los orígenes del matrismo en la cultura, en toda la cultura europea, los orígenes del matrismo en Creta, y cómo, por ejemplo, ese matrismo se va erosionando en Grecia a partir de la entrada de los nómadas. Todo eso está investigado por María la idea, con todo respeto, de que las mujeres no somos personas, sino tenemos a alguien al lado, o una pareja, ¿entiendes? Que eso es una mujer sola, es un curse en la cultura cubana. Y yo digo, caballero, pero ¿cuál era el problema? ¿Cuál era el miedo? El gran miedo. Oye, yo me acuerdo como mujer, una mujer sola, quedarte sola, era como, era el lobo te va a comer. Era un tabú.
Y te ¿Cuánto digo, después de realmente conocer, tenemos que aprender nosotros? Que sí, somos muy sensibles, pero esa sensibilidad hay que estructurarla, señores. Somos muy sensibles y me parece genial, pero tenemos una cantidad de prejuicios coloniales, raciales, culturales, homofóbicos, misoginistas, que tenemos que de claro, verdad ver. Evita, es que nosotros, nosotros, mira, fíjate, nosotros, tú estás hablando en Miami y yo estoy en Madrid, y esto era un diálogo que debíamos tener a nivel incluso institucional en nuestro país. Y sin embargo lo estamos teniendo fuera de nuestro país. Eso Fuera te de da la nuestro país. medida Así mismo es. cuánto vacío Así mismo es. filosófico, cuánto vacío, porque nosotros no hemos podido Pero pensar la siempre ha nación desde sido esta perspectiva. así. A ver, Martí se pasó la mayor parte del tiempo en Estados Unidos. Exacto, exacto. José María Heredia, la mayor parte del tiempo fuera de Cuba, entre México y Estados Unidos. Esta mujer, la que Gertrudis Gómez de Avellaneda, son héroes nacionales. ¿Y cuál es lo común entre ellos? Se pasaron la mayoría del tiempo fuera de Cuba. Fíjate, Exactamente. qué onda más Sí, loca. han sido mirantes, han sido mirantes. Emigrante, Y hay porque la una cosa mirada del curiosa. viajero, la mirada del emigrante, me encantaría saber tu opinión. Yo tengo un escrito sobre eso, la mirada del viajero de cara a la nación. ¿Qué tú crees? ¿Qué le da la mirada del viajero, la perspectiva del emigrante a la nación de la que viene? A ver, mi mirada es una mirada que yo creo que tú la conoces porque ya la hemos hablado, una mirada de cierto desapego. Hay una nostalgia y una tristeza, pero al mismo tiempo un desapego porque yo necesito vivir las dinámicas comerciales, culturales de los países en los que Todas. estoy, porque si no, no voy a vivir no voy a vivir en mi presente. Julio, pero ¿cómo hay gente que se pasa las 44 días hablando de Cuba? Yo no entiendo, viviendo aquí en Pero Miami. es sobre todo en Miami, porque aquí en Una cosa España, tan no, loca. sí, en Miami, Una cosa pero tan en Miami loca. Yo, porque, caballero, esta gente no tiene nada que hacer, no les pasa nada aquí. ¿Sabes? Sin exactamente, juicio, tratando de no tener juicio. Pero coño, me claro, llama la atención, ¿cómo tú puedes estar tan conectado a la realidad cubana las 24 horas del día en Facebook? Ay, no sé, me parece un poco raro eso. fíjate, yo he conocido más mi país desde fuera que desde dentro. También. Incluso yo me di cuenta que por ejemplo, conectándolo con el tema de la feminidad, el modelo de mujer cubana viene de Mariana Grajales, que es un modelo épico, La es un madre, patrón épico, la la madre madre. épica, exactamente, la madre que entrega a sus hijos, Épica, eh, eh, esa misma. exactamente, es una madre épica. Y Desinteresada. Siempre hay un personaje desinteresado, como el hombre nuevo. si no, envía a los hijos a la muerte. El ¿Por qué? hombre Por la nuevo. patria. El hombre Exactamente. nuevo no tiene sentimientos, no le importa su familia, primero está la revolución, él es un Sí. remacho, lo que sea por la revolución. Mira, has dicho algo muy interesante, que es primero la colectividad y luego el individuo. Y nunca has hablado, por ejemplo, del equilibrio natural, dual, entre la colectividad y el individuo. Y en la cultura castrista, el individuo, tú sabes que ha sido anulado, ha quedado marginado, no ha habido discusión al respecto, o mejor dicho, ha sido una discusión marginada, porque el individuo es a través del cual se estigmatiza un sistema social como el capitalismo. Entonces, por eso es que el castrismo es un sistema colectivista, porque anula la individualidad cuando cada individuo es único. Y lo que se tiene que reflexionar es la interacción o la dialéctica, la relación entre sociedad e individuo, que siempre, ¿cómo se llama? Simbiótica, que es siempre homeostática, que es dialéctica, que uno se permea a otro y el otro se permea a uno, ¿sabes? Entonces, la mirada viajera es una mirada que me ha permitido a mí rescatarme como individuo, al punto de llegar a las filosofías no duales, es decir Exacto, no el el binarismo a mí me conocimiento, tiene, no, la izquierda, sí, derecha, no, rojo, exactamente, negro, blanco, negro, ay, por exactamente. favor, como si el mundo fuera Mira, así, eso hay por que eso yo nombré superarlo. a mi blog Cubanidad in Between, porque yo me encontré con este autor, Exacto, Baba, Homi Baba, que él todo lo que habla es que realmente es una trampa el dualismo, porque en el in-between es donde se encuentra la mayoría de los sentimientos, la sensibilidad, la narrativa de identidad, no en un extremo o en el otro, a lo que hemos exacto, estado abocados todo el tiempo. Es una exacto. mentira que a la gente le encanta creer.
Sí, y desgraciadamente, ¿sabes qué pasa? Que el peso de la política es muy fuerte y te obliga a posicionarte. Te obliga a posicionarte dentro Lamentablemente. de un proyecto de sociedad, dentro de un proyecto económico, dentro de un proyecto, y entonces, pero por eso yo creo que ahí las filosofías no duales, eh, el conocimiento metafísico te ayuda a trascender el ego y a trascender las dicotomías y a buscar el equilibrio, incluso trascender ese mismo equilibrio. Por eso para mí la espiritualidad es muy importante, como saber, para trascender precisamente todos estos escollos, todos estos conflictos, estas tensiones que vivimos desde un Cuando punto tú de hablas de vista político. espiritualidad, yo no creo que tú estás hablando de una meta por alcanzar. Es simplemente el camino de No, conocimiento que es exacto, lo que uno es, tratar de exacto, acercarse a lo que uno es, estar con uno mismo al y decir alma, quién yo soy, el cuál es mi alma, propósito en esta vida, correcto, cómo yo puedo estar en servicio a otros y a mí exacto, mismo, que es la parte que yo veo que nada que añadir. nos falta tanto, el Bueno, servicio. mira, yo tengo aquí muchas, yo me he relacionado de tanto en México como aquí en España, tengo muchas amistades eh, que son círculos de conocimiento, círculos. Yo tengo muchas amistades que practican yoga, que están ¿cómo se llama? En la En su búsqueda de sí búsqueda. mismos. Aquí en España hay muchos círculos, círculos ecológicos, Aquí gente también, que la verdad. en Estados Unidos también y en Aquí México también. también. Yo he participado en muchos eventos, eventos de espiritualidad, eh, en La la que el comunidad individuo y es el alma, bella. Se llama claro, yo le digo wellness community, hay de todo, hay gente, pero en general claro, hay mucha gente que está buscando y sobre todo, ¿sabes quién? Los millennials. Eso me encanta. Hay cada millennial que son unos líderes que, vaya, que cierto, quisieran los cubanos haber tenido unos líderes así, ¿sabes? sí, es Líderes sorprendente, naturales, sociales, con un nivel de naturales, conciencia que quisiéramos haber correcto. tenido, ¿sabes? Pues ahí está mi fe A mí también. en Y el mi hijo, cambio que la generación de que creo que no es millennial, viene después. Le tiene otro nombre, le tiene 16 años. ¿Tú eres padre, el Julio? de cuatro, ¡Cuatro! cuatro hijos. Pero es una tribu. Total, total. ¡Ay, Imagínate, qué chévere! ¿De qué edades tienen tus hijos? bueno, ya soy abuelo, con eso te lo digo ¡Oh, todo. my God! No puedo creerlo. Sí. Pero déjame encender la luz aquí un momentito, Dale, el dale. cuarto, para que se vea un poquito más. Oye, cuéntame de la Soy, industria de la música, que ¿cómo tú ves el futuro? Porque tú sabes que ahora también hay como parte del nuevo orden, te estamos hablando de si el arte es importante o no, si las presentaciones en vivo son importantes o no, si todo esto se está sí, cuestionando, es muy interesante. exacto. ¿Cómo tú lo ves? A ver, Por allá mira, en Europa, por ejemplo, en Madrid o en México, los lugares que no, usualmente te voy tú a vas, dar un que detalle, te voy a dar un detalle. Como mi hermano escribe guiones también y yo estoy ayudándolo, tenemos una información, por ejemplo, toda la industria del entertainment le ha abierto las puertas a todos los guionistas, a toda la gente. ¿Por qué? Porque con esta cuarentena se creó un exceso de tiempo de ocio, uh con lo -huh, cual se le abrieron las puertas a todo lo que es series, películas, telenovelas, con lo cual va a haber un consumo importante. uh -huh, Fíjate, al haber un tiempo de ocio disponible, va a haber un consumo mayor uh -huh, de contenidos audiovisuales y uh -huh. musicales. Eso está, si bien el cambio tecnológico, es decir, en el que toda la mano de obra se sustituya Uh por, -huh, por, eh, por la robótica, uh por -huh. Por tecnología, aplicaciones. etcétera, pues nosotros vamos a disponer de un tiempo de ocio bastante importante y ahí van a intervenir mucho la industria cultural, la Vamos industria a del ocio, la volvernos industria del al entertainment. principio, es como volver a la modernidad, Exactamente. como a la esperanza esa de el hombre con su relación directa con el arte, ¿no? Con el arte y con la naturaleza también. Con la Porque naturaleza. mucha gente, sí, mucha gente va a volver a la simbiosis, al contacto con la naturaleza, porque incluso en la naturaleza nos curamos, ya por un problema Total, también de salud. Con la total. naturaleza Está más intercambiamos que iones, demostrado. intercambiamos energía, eh, pero va a haber un crecimiento de la industria cultural como se ha visto en esta Uh -huh. cuarentena.
Y eso va a hacer que se reformule la industria, eso va a hacer que incluso buena parte de los artistas pues acondicionen su hogar, su casa para hacer conciertos, pero yo no creo que se vaya, porque nosotros necesitamos del contacto porque somos seres humanos, somos seres Necesitamos. sociales, necesitamos el abrazo, necesitamos el beso, necesitamos del sexo sagrado. ¿Entiendes? Para Total. seguir. Que eso no se resuelve en internet, perdón. No, eso sí no. La No, no, pornografía no. no sustituye. No. El placer de amar directamente a una persona, de incluso no, la propia maternidad, ¿sabes? No, besar a entonces, tú tu hijo. sabes que los niños terminan de desarrollarse cuando nacen en los Claro, brazos de la madre por el contacto. claro, El sistema claro. neurológico tiene su desarrollo final en el cariño, Exacto. en el Sí, tacto. esa es la tesis de Maturana. Él dice que el ser humano, no, o sea, el lenguaje no pudo ser consecuencia de la separación, sino de la unidad, del amamantar, de la cercanía, del abrazo, de la caricia, de la ternura. Él Pero dice, el ahora mucha lenguaje, gente no sabe, me imagino que esta época boca, porque hay mucha gente que no sabe comunicarse, Julio. sí, porque vivimos en una distopía, no olvidemos eso, porque estamos vislumbrando o No hablando sabemos de decir algo que que, no, no sabemos decir que no, no sabemos ser honestos. Pensamos que políticamente correcto es ser hipócrita. No decir lo que no, decir, no ser quienes somos delante de los demás, porque hay algo fundamentalmente mal en lo que somos. Hay un sentido de culpa que a mí me tiene, que viene yo creo también de toda esa carga, el peso del catolicismo en nuestras vidas. Aunque no lo hayamos practicado como herencia cultural, la cultura de la culpa está tan fuerte en la cultura hispana todavía. hombre, claro, la cultura del complejo. A ver, nosotros somos seres lastimados psicológicamente, y más Totalmente, nosotros eso los cubanos. pienso lo mismo. Un inmigrante no es una persona que eligió irse de su país o de su zona de confort. Un inmigrante, cualquier inmigrante, es una persona que tuvo que hacer una ruptura significativa a nivel familiar, a nivel nacional, a nivel, ¿sabes?, de Individual, todo. comunidad, con lo cual hay muchos lastimados en el mundo. Y la distopía, cuando hablamos de distopía, hablamos también de, esa, de ese ser humano dañado, ¿sabes?, por una realidad que ha sido dura o dramática. Yo te puse el ejemplo nada más del inmigrante, ¿no? Entonces, claro, tienes que salir a fundarte una vida, tienes que salir a, a crearte una realidad que va a ser dura porque o sea, no vas a tener los apoyos que probablemente tenías. Y entonces eso de alguna manera te deja desvalido y huérfano. Y una realidad De más alguna manera. femenina en que las mujeres no seamos simplemente receptoras del poder, sino también creadoras de poder o de relaciones de poder, de intercambio. Yo Eso creo que es imprescindible. la mujer es la más, para mí, Es la desde un maga. punto de vista. Total, total. Pero eso no tiene Acuérdate, nada malo. A mí me encanta que hombres como tú, que están en contacto con su lado femenino, porque a mí me parece que la diferencia está ahí. Yo siento, lamentablemente, o por suerte, que la relación entre seres humanos, lo que nos diferencia es cómo estemos en contacto con nuestro otro lado o no. la desconexión con la madre, o sea, la ruptura con la madre me La parece que es presión de la masculinidad es muy una fuerte de las también. consecuencias de lo que tú estás hablando de ¿cómo decir? A ver, la psicología te dice que es importante el cariño para la autoestima. Si tú pierdes la madre, si tú pierdes tu familia, si tú pierdes tus seres queridos, entonces tú vas a ir absorbiendo por el mundo o en tu realidad, en tu contexto psicológico, político, tú, mm, coño, mira la educación en Cuba ahora, por Dios. O sea, la gente no sabe hablar. La O gente lo que sea, está, o sea, mira el reggaetón, métete en el mundo del reggaetón. Entonces, desde luego ha habido un, un impacto muy fuerte, no solo del patriarcado, sino de políticas autoritarias que han castigado mucho la relación madre-hijo. Porque o sea, los valores familiares parten de la madre, por Dios. no, y del De hecho, padre o de la ausencia del padre. La ausencia de los los padres patriarcas marca mucho.
los paquidermos son matriarcados. El O sea, abandono. comunidad, ¿Cuántos de nosotros abandono. tenemos el abandono como algo común en nuestra infancia y no lo sabemos, no somos conscientes? Y hasta que uno no sea consciente de eso, hay una gran parte de uno que no está resuelta. Y así mismo actuamos hacia otros. Exacto. Y no es un problema de echarle la culpa a nuestros padres. Ellos trataron de hacer lo mejor que pudieron para las circunstancias del caso. Pero realmente somos hijos de esa modernidad extrema. Exacto. Y yo creo que el camino está un poco en eso, en el desaprender todas esas narrativas. Has dicho una palabra muy importante, por ejemplo, cuando entras en el mundo de la espiritualidad, lo primero que te dicen, bueno, desaprende. O sea, resetea tu software mental, resetea tu conciencia y empieza a descubrir sin filtros quién tú eres. ¿Qué haces aquí? Julio, ¿qué estás haciendo musicalmente ahora? Ahora estoy sacando el 6º disco. Estoy yendo sencillo a sencillo, como era antes. Entonces he sacado ya 2. Uno que se llama, que es un tributo a la vieja trova, que se llama No Vuelvas, que es un dúo con Chabela Barberis, una cubana que vive en Canadá. Chévere. Escuela de canto de Gema. Ah, qué rico. Y entonces acabo de sacar un segundo que se llama Para que te amara. Si quieres nos despedimos. Yo de todas maneras, yo voy a editar. I'm going to edit. Chao. Gracias. Chao, amor. Chao. A ti. Bye. Chao. Cuídate.